Vale, venga, vuelvo a repetir. Bueno, espera, voy a reemplazar el asterisco por la almohadilla. Vamos a dejar aquí. Vale, vamos a dejarlo así. Vale, control S. Vale, mirad. Vamos a ver, yo tengo supuestamente una plantilla, ¿vale? Solo daros cuenta que la variable de entorno, yo que juego, ahora mismo estoy jugando con el usuario. Usuario y Power, ¿no? Yo podría tener más variables de entorno. Entonces, yo tengo una plantilla donde, ¿qué le pongo a la plantilla? Pues bienvenido o bienvenida. Esto, bueno, ya si utilizamos el lenguaje normal, pues habría que utilizar, ¿no? Para que nadie se sienta discriminado. Aquí ponemos una arroba, ¿no? ¿Vale? ¿Qué pone ahí? Hashtag usuario y cierro hashtag. A esta nueva experiencia en la empresa carente.sa, en estos momentos, usuario, pasa, tendrá 50 compañeros, bla, 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 bla. ¿Sí o no? ¿Sí? Vosotros copiáis un bienvenida.j2 y, coño, ponéis un lorem ipsum y por medio le ponéis hashtag usuario hashtag. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué es lo que quiero? Que dentro de vuestro entry point, ¿sí o no?, me pongáis un generar bienvenido. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Lo primero es copiar esta plantilla, ¿dónde? ¿Qué es lo que tendréis que hacer? ¿Copiar la plantilla dónde? Por ejemplo, al root o al directorio que vosotros elijáis. Si lo hacéis dentro del root al principio, ¿no? Os crearéis una carpeta dentro del root para poder trastear. Vale. Una vez que tengo esa plantilla, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Una vez que tengo este fichero dentro del contenedor, ¿qué tenéis que hacer? ¿Qué tiene que hacer esa función? ¿Qué tiene que hacer? ¿En qué consiste esa función? Es decir, imaginaos que se llama crear bienvenida. ¿Vale? Déjate las cartas. Crear bienvenida. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Lo primero, en el Dockerfile, copio este fichero y lo paso al root data. Y ahora yo tengo el Dockerfile, ¿no? Después de crear usuario, tengo una función que es crear bienvenida o crear mensaje. ¿Qué tiene que hacer esa función? ¿Qué es lo que tengo yo que hacer ahí? ¿Sustituir qué? Pasarle la variable de usuario. ¿Sustituir qué? El usuario por el nombre de Hashtag usuario hashtag por la variable de entorno. ¿Y qué comando utilizo? ¿Qué comando se utiliza para eso? Yo creo que un marco incluso lo habéis visto, ¿no? ¿No? Como marco hemos hecho solo algo de dos veces. ¿Estáis viendo el JQ, no? ¿No habéis visto el comando JQ? ¿No? Para dar JSON, ¿no lo estáis viendo? ¿No lo habéis visto todavía? Hemos visto para reemplazar. Hemos visto un comando para reemplazar que buscábamos una cosa y lo. ¿Os sabéis la importancia que tiene esto? El direct, el set y lo que estamos haciendo. Esto, por ejemplo, en Pulpí, agachando el lomo y cogiendo lechuga, esto no se utiliza. Que agachando el lomo ahí en Pulpí, ¿no? O en el campo, esto no se utiliza. Esto es súper importante. Es que es vuestro ABC. Es que podría hacer algo de web, pero en líneas generales, de todos los alumnos que han salido, los que se dedican a hacer web, a lo mejor son un 10% nada más, que es como tiene que ser. Porque soy administradores. Y esto es. Menos. Y ya he dicho que también nos pueden pedir el desarrollo de aplicaciones. De hecho, en años anteriores nos han pedido de Cajamar en el departamento de ciberseguridad, de sistemas, nos han pedido que un alumno desarrolle aplicaciones.
con React o con Angular. En vez de tener una API de libro o una API de producto, ¿qué tengo? Una API de información de sistema. O no puedes tener información de sistema. No puedo poner un modelo de relación de tablas con sistemas, con equipos, roles, usuarios, permisos, aplicaciones, licencias, en fin, yo qué sé, IP. Por la misma zapatilla que monto para una librería, la monto a una estructura de datos del sistema. Y ellos crearon su API y crearon su aplicación. ¿Entendéis? Hasta el punto, fijaros la historia, que yo ahora tengo con Ansible, en el segundo trimestre, Ansible se conecta a la base de datos. Imaginaros que yo tengo 1000 equipos, o tengo todo este equipo aquí, y todos estos equipos tienen el DNS, el 7.7777, todos los equipos de Cajamar. Tienen como DNS el 7777. ¿Y eso en qué consiste? Bueno, con Ansible, ya veremos que Ansible me va a configurar todos los equipos de mi empresa. Me va a entrar como root, va a ejecutar tareas en esos equipos. Entonces, ¿qué es lo que hace Ansible? Se mete en todos los equipos que yo le diga y hace las tareas que yo le diga. Entonces, en este caso, Ansible se conecta a la base de datos. En esa base de datos habrá una tabla con el 777. Se lo trae y él ahora entra de forma remota y automática en todos los equipos de la red y cambia o actualiza ese 777. ¿Qué ocurre ahora si tengo una aplicación? Una app. Porque desde la playa, yo como administrador de sistema, el administrador, resulta que mi dominio cambia. Ya no es 777, es el 8888, desde la playa. Con una interfaz, un formulario. Nuevo DNS, 888. Y le doy a enviar. ¿Qué pasa con ese 8888? Que se guarda en la API. ¿Y sabéis lo que hace Ansible? Coge ese 888 y cambia. Ese ya es el culmen de la automatización y de tocarse los huevos después. Pero bueno, en eso consiste. Eso consiste vuestra tarea. En automatizar. Hasta que ya hemos automatizado datos, tenemos que crear la inteligencia artificial y la misma inteligencia artificial nos va a echar a la calle, pero bueno. ¿Vale? Entonces, pues venga. Hacer eso. Una cosa. De primero, fijaros, ¿yo qué quiero? Esto lo copio al root datos desde el Dockerfile. Y ahora, en el entry point, esto por ejemplo, ¿dónde está el bienvenido este? ¿Dónde lo he puesto? Vale, aquí, ¿qué tenéis que hacer? Copiar. ¿Vale? Lo primero que tenéis que hacer aquí es copiar este bienvenida 2. ¿A dónde? Al root datos. ¿Vale? Donde vosotros veáis. Esto la verdad es que habría que organizarlo bien. Porque una vez que se ejecuta este contenedor, ese directorio habría que borrarlo. ¿Vale? Porque son ficheros temporales que se pasan. Vale. Entonces, yo ahora creo en mi entry point. ¿Lo veis aquí o no? Creo aquí. Bueno, un mail bienvenida. Claro. Y ya pues lo hace y que lo penséis un poco. Os lo dejo ahí entre ahí. Un mail bienvenida. ¿Qué es lo que hace esto? Opera sobre quién. Sobre bienvenida.j2, ¿lo ves, no? Esto dicen que si lo puedes subir un poco para que esté
Quiero que lo ocurra un poco de alguna forma y que lo entendáis. Vamos a ver. Yo copio el fichero, ya os digo, en el directorio root. Esa J2. Y ahora, ¿qué quiero hacer? Con el set, ¿qué tenéis que hacer? Sustituir la variable de entorno $usuario por quién. ¿Por quién tenéis que sustituirlo? Por hashtag, usuario hashtag. ¿Y qué os tiene que devolver? Queremos dejarlo de los hashtags. Me da igual. Me da igual, sí que me da igual. Que había dejarlo de usuario. Me da igual. Otra forma de hacerlo. Entonces, ¿qué os tiene que devolver? Pues si yo, en mi variable de entorno, el usuario, ¿qué vale? Pepe o Pepa, ¿lo ve aquí o no? Pepa, me tiene que generar un fichero que ponga bienvenido Pepa a esta nueva experiencia empresa tal, en estos momentos Pepa tendrá 50 compañeros. ¿Sí o no? ¿Sí? Y quiero que ese resultado, ese fichero resultante, se guarde en el home Pepa. Lo mováis al home Pepa. ¿Sí o no? Y le quitéis la extensión J2 y le ponéis la extensión TXT. De modo que cuando Pepa hace un SSH, que ya a lo siguiente, a lo que la semana que viene, una vez que Pepa hace un SSH o entra en su máquina, en su home, ¿qué va a haber? Pues bienvenida.txt. Y va a haber un mensaje personalizado para ella. ¿Me he explicado o no me he explicado? Sí, la tarea sí, pero ¿cómo se hace? Pues mucho más fácil que la creación del usuario. Mucho más fácil que la creación del usuario. De primera, os copiáis ese bienvenido 2 al directorio root y ahora ahí os creáis una función de bienvenida y utilizar el set y empezar a hacer pruebas. Ya solo con copiarlo tendría el permiso de escribir. Sí. No hay que cambiarlo. Venga.
¿Lo tenéis? ¿Qué va? ¿No? Pausa. Bueno, Madre mía. ¿Cómo voy a sacar eso si no sé hacer? bueno. A ver. ¿Eso está claro? Todo es una consecuencia de lo que ya sabes. Ha utilizado el if. En este caso, ¿qué se utiliza? Pues el if, que se utiliza el set. Si es que es una consecuencia de lo que ya sabes. No se está pidiendo nada extraordinario. Vamos a ver. ¿Eso está claro hasta ahora? Sí, sí. Copio, ¿no? Del punto datos, bienvenida.j2 de la plantilla, ¿la copio a dónde? Al root. Vale. Me vengo a mi start y me creo un método que se llame como os dé la gana. ¿No? El nombre, pues eso. Vale. Entonces, ¿qué hacemos? Yo quiero que esa plantilla esté donde. Quiero que esa plantilla esté donde. Cuando lo suelo. ¿Y qué está haciendo ahí? Moverlo. ¿MV a dónde? Cuando lo suelo. Vale, pregunta de examen. Yo podría haber hecho esto ahí. Imaginaros esto. Una pregunta básica y elemental. No, porque no se ha creado todavía el... Con la variable. Vale, correcto. No se ha creado, correcto. Está claro, no se ha creado. Vale. ¿Qué pasa aquí? Es una variable de entorno. ¿Y la variable de entorno, dónde tengo acceso a la variable de entorno? En otro documento. ¿Cómo se llama el otro documento? El entry point. No en el Dockerfile. En el Dockerfile tengo acceso a qué? A los argumentos. A los ARG. Es decir, aquí podría tener acceso siempre y cuando yo haya inicializado, vale, podría tener acceso. Porque esto es lo que le he puesto un valor por defecto. Entonces, en este caso, ¿dónde estaríamos creando esto? En el usuario por defecto. Porque el valor que le entra por la variable de entorno, el Dockerfile no lo ve. ¿Se entiende? Yo a la variable de entorno le pongo un valor por defecto. Porque cuando yo hago el build, vale, este Dockerfile sí puede acceder a esta variable de entorno que yo le pongo por defecto. Es decir, se va a crear la imagen, se compila la imagen, ¿sí o no? Se crea la imagen, pero con un valor que por defecto. Pero el valor que yo le paso en el env, cuando hago el Docker Run, esto ya no lo ve. La imagen ya se ha creado, ya se creó. Entonces, la variable de entorno, este comando no lo puedo poner aquí. ¿Por qué? Porque en todas las ejecuciones que yo haga de esto, si yo este Docker Compose lo ejecuto 3 veces, con una con Pepe, una con Pepa, otra con Juan y otra con Ana, ¿dónde se va a crear este fichero? Siempre en home Pepe. Por esa razón, este comando no lo puedo poner aquí. ¿Por qué? Porque las variables de entorno se cargan en el entry point y se leen, una cosa importante, en el encabezado. Este set -e. Esto activo, esto lo que hace este set -e es
permitir que en este script se lean las variables de entorno que se han cargado en este contenedor, en esta máquina. Vale, dicho eso, oculto. ¿Vale? Y aquí tengo mi cuarta función, o mi tercera función, la que sea, eso. Entonces, ya aquí sí, si yo creo, hago un Docker Compose, a-d -build, lo lanzo 3 veces, ¿no? Y le cambio las variables de entorno, por una será Ana, otra será Juan y otra será Luisa, pues aquí en el primero moverá quién, moverá bienvenida.j2 a home Ana, en el segundo a home Luisa y en el tercero a home María. Vale. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues intentar comprobar los errores. Imaginaros que, por lo que sea aquí, pues me he equivocado. ¿Sí o no? O que, por cualquier razón, esta variable no se instancia bien, imaginaos que le he puesto usuario 1. ¿Sí o no? Entonces yo en la variable file recojo esa ruta, la ruta del fichero. ¿Estáis bien o no? En file, ¿qué estoy recogiendo? La ruta del fichero. Y antes de hacer nada, antes de hacer el set, ¿qué estoy haciendo? Verificar que existe el fichero. Si no existe, ¿qué me pone? El fichero no existe. Pues ya puedo tener un indicio. Hostia, ¿en qué me he equivocado? ¿No? ¿O qué ha podido fallar? Porque este log va a aparecer aquí. Hostia, ¿esto en qué ha podido fallar? Hostia, ¿cómo que el fichero no existe? Si el fichero no existe, ya me está dando un indicio. ¿En qué me he podido equivocar? A lo mejor la verdad es que me equivoqué. Imaginaos que he puesto el usuario 1. ¿Sí o no? Si esto no lo hacéis, si esta comprobación no la hacéis, vais a ciegas. El contenedor muere y vais a ciegas. Vais totalmente a ciegas. Os podéis tirar 4 horas en el examen y no salís. Os podéis tirar 4 horas en el examen y no salís. Porque el contenedor muere. ¿Entendéis, no? ¿Vale? Tenéis que hacer esa gestión de los logs. Y tenéis que hacer comprobaciones. Entonces, si yo hago un set sobre un fichero, ¿qué tengo que verificar primero? Antes de hacer el set sobre el fichero. Pues que existe. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Antes de crear un directorio, ¿qué tengo que hacer? Pues creer que existe, que no existe. Otra cosa es que yo esté en la terminal de forma interactiva y da error. Pero es que no se trata de eso. Se trata de que yo aquí voy a hacer una configuración donde la máquina se va a estar ejecutando o instalándose durante 3 horas. Y yo me piro. ¿Entendéis, no? Yo me piro. Y a las 3 horas vuelvo. Y quiero pues que esté bien. Pero si no está bien, si falla, yo tengo que tener un mecanismo en este archivo log donde yo vea, ¿no?, qué es lo que ha pasado. Una vez que pruebo esto, lo primero que hacéis es mirar una cosa. Ahora, copiar esto por partes, copiarlo entero, si queréis. Y ahora ocultar. Oculto esa línea, oculto esa línea, oculto esa línea. Y verifico esta primera parte. ¿Entendéis, no? Copiar el código entero. Entonces, verifico esta primera parte, la existencia del archivo. ¿Que existe? Pongo. El fichero existe. ¿Que no existe? El fichero no existe. Vale. Una vez que eso lo he comprobado, ¿qué hacemos ahora? Si existe, ¿qué hago? ¿Qué pone ahí? Set. Menos i, silencioso. Que no me haga un verboso de los reemplazos. Y ahora, comillas doble, comillas doble. ¿Lo veis, no?
comillas dobles, comillas dobles. Y eso ahí se le pone un padrón, que os lo voy a explicar. La S es de sustituir. A ver, con esto creo que con el set se podría, creo que se puede también, y eso lo vamos a hacer, o que se puede hacer en los ficheros de configuraciones, insertar. Se pueden insertar líneas de código y se pueden borrar líneas. ¿Qué estoy haciendo aquí? Reemplazando. Reemplazar en una línea. Pero además, con el I creo, y el D, no me hagáis mucho caso y tendría que recordarlo, podemos insertar líneas, ¿y qué más? Y eliminar líneas. ¿Vale o no? Esto es un caso de uso del set, pero fundamentalmente, donde lo vamos a utilizar, ¿dónde es? En los ficheros de configuración. ¿Sí o no? Imaginaros lo que dije el otro día, en el SSH config tengo root login no. Y quiero hacer un SSH con el root. ¿Qué tengo que poner entonces? Pues tendría que poner sustituyo la S y ahora vemos lo que es. ¿Qué es lo que quiero sustituir? ¿Qué quiero sustituir? ¿Qué quiere sustituir? Esta variable, en este caso, ¿por quién? Por mi variable de entorno. Claro, utiliza va a buscar esta cadena, pues bueno, tiene que ser exacta. ¿Vale? La variable que tengáis en el fichero o la cadena que tengáis en el fichero, la pegáis aquí. Y ahora la reemplazo no por esta cadena. ¿Qué ocurre? Que esto es una variable de entorno. Entonces la va a reemplazar por su valor. Y G, para que sea de forma global, a todo el fichero. Si no le pongo la G, creo que se para a lo mejor la primera línea, me parece. Hace el primer reemplazo. Entonces eso lo que hace es que de forma global en este fichero, reemplaza esta cadena por este valor. Y finalmente, una vez que ha hecho esto, finalmente ¿qué hacemos? Pues muevo el file que tenía que extensión que J2, como ya está en el propio home, ¿por qué lo guardo? Por TXT. ¿Vale? Lo pruebo. Vale, un clear. A un down. Vale, ahora mirar. Aquí en la variable de entorno voy a poner Micaela. ¿Vale? Cambio y le pongo mi servidor 3. ¿Lo ven, no? Vale. Compilo. Aquí se crea. ¿Lo veis? Y ahora, en el archivo, vale. No sé por qué, pero hay que cargarse el directorio porque no actualiza bien. Espera un momentillo. A ver, porque me está cogiendo una anterior. Espera un momentillo. Dejadme que mato, que borre. Voy a cargarme este fichero. Esperad. No sé por qué, si es que se queda pillado o el recurso lo bloquea. Esperad. Elimino. Compilo. ¿Vale? Y aquí tenéis que el usuario Micaela ha sido creado, lo ven, ¿no? Fichero de bienvenida modificado, ¿vale? Tranquilo, ahora lo pongo, mirad. Clear. Ahora, miradme aquí.
Yo al fichero bienvenida no puedo acceder. ¿Por qué? ¿Dónde está el fichero bienvenida.txt? Dentro del contenedor. Como está levantado, vamos a entrar. Entonces hago un docker exec de mi servidor 3 y entro dentro. Si hago un ls del home que tengo ahí, Micaela. Si hago un cd home Micaela, hago un ls que tengo ahí, y si hago un cat a bienvenido, ahí tenéis las sustituciones. Bueno, vale, cuando la semana que viene yo os diga que quiero que el root entre por SSH, etc ssh config. Vale. Vale, si yo quiero cambiar el puerto 22 por un $port o por el 48, ¿qué hago? ¿Qué hago en el set? Sería set menos i, ¿sí o no? Comillas doble, ¿no? Set menos i, comillas doble. ¿Qué hago? ¿La S de qué? De sustituir barra. ¿Qué busco? Aquí tenéis que tener ojo. Sí, bueno, el fichero está al final. A ver. Fijaros en el patrón del set. Aquí. Set menos i. El fichero está al final. Digamos que esto tiene dos argumentos. Primer argumento, no. Segundo argumento. Entonces, el segundo argumento es el fichero donde va a reemplazar. Y el primer argumento es la cadena de reemplazo. ¿En qué consiste la cadena de reemplazo? La S de reemplazo, barra. Cadena origen, lo que quiero reemplazar, por barra cadena de destino. O la cadena de reemplazo. Y le pongo una G, o no le pongo una G. En el caso de bienvenida, pues sí, porque quiero reemplazar todas las variables, en otros ficheros a lo mejor no. Pero bueno. Claro, hay una línea. De todas maneras, si le pone la G, pues me va a dar igual, porque lo único que va a hacer es intentar buscar. Bueno, vamos a ver lo que busca. Vamos a ver lo que busca. ¿Qué busca? ¿Qué cadena quiero reemplazar? ¿El 22? ¿Pero qué pongo? ¿Por 22 o el 22? Deberías poner por 22, porque si no, si hay más 22, también te lo pagan, ¿eh? Por 22. O sea, yo reemplazo esta cadena. Bueno, ¿qué busco? ¿Hago esto? Es decir, haría esto. Un momentillo. Espera, esto lo voy a copiar, ¿vale? Pego. Voy a hacer, no voy a hacer aquí la prueba, ¿vale? Pero os voy a hacer. Esto va a ser el, imaginaros, el etc, ¿vale? Ponerlo así. Está grabando, ¿vale? Es un borrador, etc, ssh-config, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que busco? Hemos dicho ojito, hemos dicho por 22. Y ahora aquí yo puedo configurar en mi máquina, voy a poner port $port. ¿Me explico? Imaginaros que yo en esa máquina, ¿no? Configuro en el punto .nv. Bueno, no, yo en el punto .nv digo, quiero que esta máquina, el SSH port, SSH vamos a poner, sea
el 4, 5, 6, 7, 8. Port. Así. ¿Sí? No la guardamos. No, si no lo voy a guardar. Bueno, este lo voy a dejar, lo voy a dejar aquí. Aquí se puede meter muchísima información de la base de datos del SSH, en fin. Vale. Esto está bien. Eso hace algo. ¿Lo veis, no? Sí. ¿Sí? A ver. En principio es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Eh? Sustituirá por el hashtag. ¡Ay! ¿Qué pone ahí? Un hashtag. No funciona. Es decir, lo va a dejar va a hacer el cambio, pero comentado. Y ojito, ¿eh? Vamos a ver, esto. Vamos a ver, ahora mismo yo copio tal cual. Ahora mismo porque aquí pego tal cual. La almohadilla y todo. Claro. Pero ya ahora cuando lo pegas sin almohadilla. Como vos. Claro. Que se descomente. Tú quieres hacer dos cosas, cambiarlo y que se descomente. Entonces utilizo esto. Vamos a ver. Aquí hay comodines, aquí dentro, expresiones regulares. ¿Eso suena? ¿Expresiones regulares? De haberlo oído, pero. Pues son muy interesantes. Pero hay que repasar. Muy interesantes. Donde yo, aquí yo no sé cuánto, por eso he copiado y he pegado tal cual. Pero yo aquí podría decir que, según veo en el fichero, después del asterisco, ¿no? Hasta el port, pues todos los espacios que haya en blanco que lo ignore, pero que busque eso. ¿Vale? Y luego habrá otra, bueno, había una que era el root login, por si queremos entrar por SSH, ¿vale? Pero bueno, vale, como podéis comprobar, pues todo esto se complica. Miradme aquí. Mi entry point se complica. Ya nos vamos casi a las 100 líneas, 90 líneas. Y hemos hecho 3 mierdas. Entonces, ¿qué os quiero decir? Mirad, esto en sí va a ser un conjunto de scripts. Es decir, yo tengo un conjunto de scripts que me crea un usuario. ¿Esto en qué creéis que puede consistir? Esto puede consistir perfectamente, esa creación de script en coger, acceder desde Linux a un Active Directory, a un OpenLDAP y comprobar si el usuario existe en el OpenLDAP. Y si no existe, lo creo. O ver el usuario si existe en una base de datos. Es decir, que esto puede ser bastante complejo. Y las credenciales. Lo que yo quiero decir es que yo todo eso no lo puedo comprobar ¿dónde? En un solo entry point. Entonces, ¿qué haré la semana que viene antes de meterme con el SSH? Pues entender que aquí yo podría tener esto, mirad, una estructura como esta. Y ya me voy. Vamos a suponer un admin, ¿vale? Un directorio admin, ¿vale? Y ahora digo, dentro de este admin voy a tener en usuario una serie de scripts, ¿me explico? Que chequen solamente que los usuarios. Vaya tela. ¿Lo tenía ahora? Imaginaros el SSH. Que voy a tener una serie de scripts ¿veis la estructura? Es decir, dentro de un directorio, yo aquí puedo tener un montón de scripts o un script que llame a un montón de scripts para que me genere ¿qué? Mi conexión SSH. Aquí, dentro de este directorio de usuarios, es como si fuesen plugins. Voy a tener
un montón de scripts que me devuelve que la creación de un script de un usuario no. Y mi star.sh, ¿qué es lo que va a hacer? Va a importar todas estas librerías, todos estos scripts, y va a ejecutar las funciones que hay dentro de estos scripts. ¿Me explico? Yo ahora las tres funciones que tenemos, el check home, el check usuario, el new user, me lo voy a traer ¿dónde? A este fichero. Y desde el start, ¿qué vamos a hacer? Vamos a importar usuarios y todas esas funciones, ¿dónde están realmente? Las voy a quitar de aquí. Las voy a quitar del entry point general y las voy a meter ¿dónde? Cada una en su fichero de administración. ¿Me entendéis, no? O sea, esto ya lo haré el próximo día, ¿vale? Pero estas tres funciones las voy a meter aquí. ¿Puedes subir a algún lado Sí. el documento este para tenerlo de plantilla? Lo subo el año pasado hay un HLC en el repositorio, en mi GitHub. Vale. Por ahí está el... Tenéis que ver, sí, pero... Buscar... O lo pongo ahí arriba. Yo no, ¿ya está puesto? No lo sé. Bueno, se llama Morgado Desarrollador, ¿vale? Ahí está todo lo del año pasado. Claro, si lo digo para tener ahí a la Sí, par, sí. porque a veces no nos da tiempo a copiarlo. Correcto. Y perdemos tiempo copiando. Correcto. Yo esto os lo pongo allí, sí, pero... A ver, por favor, yo el código... Escuchadme. No copiéis y peguéis. Es decir... Es que para entender tu explicación... Mira aquí. Mirar. Duplico pantalla. Duplico pantalla. Aquí ponéis mi código y aquí si queréis copiáis. Como no cogéis destreza en esto, aunque os deje 10 horas, da igual. ¿Me podéis utilizar 10.000 chats GPT? No hay forma, ¿eh? Vais a poder utilizar todos los recursos habido por haber. Pero esto copiando y pegando no se hace, ¿eh? Ya os lo aseguro. Entonces, lo que quiero decir es que yo os tengo que dejar todos los recursos que tenía a vuestra disposición, porque vosotros en la empresa tenéis que utilizarlos todos. Y vosotros tenéis que producir. Pero ya os digo que yo hice un examen, 4 horas, y tenéis que tener destreza en los ficheros de log, en entrar en la máquina, verificar cosas. Eso no te lo va a hacer la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te puede dar ideas de parte, porque te da una especificación de cómo quiero las funciones. Pero para estudiarlo bien tenemos que tener el modelo bien redactado que funcione y entonces verlo y con tu explicación entenderlo. Correcto. Porque Si yo ya te digo que te lo dejo... Yo no he podido hacerlo. Que sí. Pero ahora si lo veo, luego me pides tú en el examen, hazme esta cosa. Y yo basándome en el código, lo modifico. Que sí.